Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el lugar donde conectamos ideas y personas para que seas tu mejor versión como líder. Y continuamos con el formato de entrevistas, en esta ocasión con un invitado que nos acompaña desde España y que además estábamos conversando hace unos momentos sobre la emoción que nos genera y la ilusión que nos genera poder compartir nuestros propósitos desde lugares aparentemente muy distantes, pero en realidad muy cercanos. Y su nombre es Rubén Chacón. Rubén es una persona a quien he conocido a través de los libros y precisamente vamos a hablar sobre los libros, la literatura, la importancia de los libros para el crecimiento personal, profesional y para todo en la vida. Y realmente para mí es un gustazo tenerte hoy acá, Rubén. Bienvenido a este podcast Puentes al Liderazgo. Muchísimas gracias, Ilse. Me hace una ilusión que no te lo puedo ni narrar, hablando de literatura y de libros. Es inenarrable la ilusión que me hace estar hoy aquí por las razones que ahora descubriremos más adelante. Total, muchas gracias, Rubén. Qué rico que estés por acá también para compartir quién eres y para compartir lo que haces y a lo que te dedicas a esta audiencia. Y precisamente para empezar con esa pregunta sobre quién eres, personas que no te conocen, que probablemente nunca han escuchado de ti o de tus libros, ¿quién es Rubén Chacón? Menuda pregunta. ¿Quién es Rubén Chacón? Bueno, pues, a ver, primero que una persona y yo somos un compendio de muchísimas cosas, ¿no? Soy, en primer lugar, creo que soy padre de dos hijos maravillosos, hijo de unos padres también, pues que no me merezco, pareja de una mujer que parece sacada de un cuento de hadas, hermano mayor de una hermana pequeña, que es Carmen, que vive en China y a la cual veo muy poco, mucho menos de lo que me gustaría. Hermano de Miguel, que es mi hermano mediano y que a pesar de ser mi vecino, veo menos todavía que a mi hermana. Y bueno, pues también soy o me considero muy buen amigo de mis amigos, alguien que a pesar de que ha sido traicionado en reiteradas ocasiones, no suele albergar rencor, soy incapaz de albergar rencor, ni considero que tenga enemigos, solo maestros. Y bueno, pues como te digo, soy muchas realidades paralelas simultáneamente, pero si hay algo que me define, creo que sería además una muy buena frase para mi epitafio, es que fui el que allá donde estuve lo di todo el tiempo, porque uno de mis valores fundamentales, Ilse, es la coherencia. Y para mí la coherencia es ser, pensar, sentir y actuar de manera que todo sea uno indistinto. Porque si no se disfruta con lo que se es, si no se disfruta con lo que se piensa, con lo que se siente, con lo que se hace, para mí es imposible darlo todo. Y es imposible darlo todo si no se es, si no se piensa, si no se siente y si no se hace de una forma coherente. Wow, wow, Rubén, qué bonita presentación. Se nota que eres muy literario en todo lo que haces y en lo que eres. Y de hecho, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que dice detrás de ahí en tu pared, y es ¿tú a qué te dedicas? Eso es. Pues mira, un poco en línea con lo anterior y como reza aquí en la pared, ¿no? Soy coach literario porque yo mismo soy consciente de que soy una historia. Y esto que te digo, a pesar de que yo llevo dedicándome al coaching literario desde hace más de 12 años, no lo he descubierto hasta hace relativamente poco. Siento, pienso y actúo a través de historias, motivado por historias. Como diría la escritora Isaac Dinesen, ser humano es tener una historia que contar. Y tú, yo y las personas que nos estén viendo y que nos estén escuchando,
aunque no sean del todo conscientes de ello, todos somos historias, Ilse. Los científicos nos aseguran que estamos compuestos de átomos, pero Eduardo Galeano y yo sabemos que los científicos se equivocan, porque todos los seres humanos estamos compuestos de historias. Historias que ya estaban en este mundo antes de que nosotros naciéramos. Historias que nos han contado mientras íbamos conformando nuestra propia historia. Historias de quiénes somos, ¿no? Que la historia que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos. La historia que le contamos a los demás de quiénes somos nosotros y por qué hacemos lo que hacemos. Todos sin excepción, todos y todas, hasta la persona que se considera más chiquitita y más impostora de este mundo, alberga en su alma una historia única e intransferible que es la combinación y la permutación de un montón de factores, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha experimentado, de todo lo que ha aprendido en su vida y que tiene el potencial de iluminar y de inspirar a cientos o incluso miles de personas a su alrededor. Entonces, en respuesta a por qué soy coach literario, la respuesta creo que es porque siento que tengo ese don para acompañar y para visualizar las historias que cada uno lleva en su interior y que encierran el potencial de inspirar a otras tantas personas en este mundo. Wow, y yo sé que es así. ¿Y qué hace un coach literario, Rubén? Uf, ¿qué hace un coach literario? Pues tú sabes que son muchas cosas, muchísimas cosas, pero no sé, como te decía antes, si tuviera que resumirlo mucho, porque ya ves que me enrollo un montón y me gustaría ser un poquito más conciso, si tuviera que resumirlo mucho, te diría que a contar, te ayudo a ti a contar esa historia que llevas dentro, que sientes que late dentro de ti y que contiene, como si fuera el Big Bang, el enorme potencial de crear realidades nuevas, de conmover, de inspirar y de transformar a otras personas. Entonces, si te dejas coger de mi mano, te diré que te acompañaré y que te guiaré para que las personas que lean y escuchen tu historia te sigan porque deseen seguirte de forma voluntaria, de manera que te conviertas en su líder de forma natural. Wow. Fíjense cómo se conecta el tema de los libros, escribir, leer con el tema del liderazgo. Y cómo desde tu formación, cuéntanos un poco de tu formación de base y Uh -huh. conectado con eso, ¿cómo terminas dedicado a ser coach literario? Uf, pues esa también es muy buena, porque es una historia, esto sí que es una historia. No sé si cuánto tiempo tenemos, pero bueno, yo te la cuento. Yo desde siempre, desde muy pequeñito, me ha encantado leer y me ha encantado escribir, desde muy pequeño. De hecho, eh, hay hay pruebas fehacientes de esto, ¿no? Porque mi madre tenía la costumbre de grabarme en cassettes de estos de audio cuando yo empezaba a leer y tenía apenas 2 años, ¿no? Cuando yo como que empecé a leer muy temprano. Y luego me encantaba escribir mis historias y bueno, como que siempre yo he tenido muy claro que lo mío era escribir y leer, ¿no? En las historias en general, como te digo. Entonces, bueno, pues me dediqué, estudié publicidad y relaciones públicas en la universidad. Allí conocí a Sergio Fernández, a quien también conoces tú muy bien. Y nada, pues juntos nos embarcamos en este apasionante mundo del desarrollo personal, ¿no? Además, yo al principio no creía mucho en estas cosas, pero Sergio sí, y a mí me arrastró hacia allá. Y bueno, él se dedicó muy rápidamente al tema de coaching, yo continué por agencias de publicidad, luego pasé a departamentos de comunicación, pero es verdad que siempre mantuvimos esa amistad y bueno, juntos escribimos El Sorprendedor, ¿no? El libro que tenemos aquí.
Y a raíz de escribir El Sorprendedor, claro, El Sorprendedor fue mi primer libro junto a Sergio Fernández y fue como una explosión de luz y de color y me abrió una realidad completamente nueva. De repente, claro, pues personas que yo no conocía de nada me hacían llegar correos electrónicos a mi página web y, y me decían que mi libro, que nuestro libro le había cambiado la vida, le había cambiado la percepción de la realidad completamente, que qué historia más apasionante, que nunca había leído nada semejante, que bueno, pues que querían convertirse en sorprendedores, que dónde estaba la comunidad de sorprendedores más cercana a su domicilio. O sea, como que de repente un libro generó todo un movimiento social, ¿no? Alrededor del mismo, y es verdad, se formaron comunidades de sorprendedores por toda España y nos consta que algunas incluso en otros países del mundo, ¿no? Y fue como, wow, wow. Yo esto ni sospechaba que esto pudiera ser así. Entonces, para mí fue como la epifanía de el potencial que encierra un libro cambiavidas. Pero yo todavía no me atrevía a darle el epíteto de cambiavidas a un libro, ¿vale? Ujú. Fue a raíz de una invitación que me hicieron a colaborar con una fundación que se llama Promete. A raíz del libro, esta fundación me conoce y me propone liderar una... Esta fundación se dedica a la potenciación de los distintos dones y talentos en niños desde 10 a 18 años, basada Ujú. en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Y como una de esas inteligencias múltiples es la que tiene que ver con la palabra y la capacidad de expresión, pues me dicen que si me apetece liderar este ala de la fundación, y yo, por supuestísimo, les dije que sí, ¿no? Pero claro, yo tampoco me imaginaba que eso iba a ser como viajar al mundo de Oz. O sea, era como, o sea, si trabajar con adultos ya es maravilloso a nivel de coaching literario, trabajar con niños es como navegar en la literatura, pero bucear en ella. O sea, es como, no hay límites, para ellos no hay límites, ellos no tienen este síndrome del impostor que tenemos los adultos, ellos se zambullen de lleno en lo que les apasiona, en lo que les inspira y ni siquiera quieren que tú les enseñes a hacer cosas, solo quieren de ti que les acompañes a hacer cosas, que les ayudes en aquellos aspectos en los que ellos tienen dudas. Entonces, claro, para mí esto supuso también una nueva forma de abordar el acompañamiento. Yo, que venía del paradigma antiguo de decir, mira, las cosas se tienen que hacer así, de repente descubrí que no tiene por qué, el acompañamiento no tiene por qué ser esto. El acompañamiento puede ser simplemente sentarte al lado de una persona y esperar a que esa persona te diga, necesito tu ayuda en esto y en esto, ¿no? Y para mí eso fue también me trasladó una nueva flexibilidad a la hora de afrontar los procesos de coaching literario. Pero después de todo esto, vino mi amiga Mónica Galán Bravo, que ya por aquel entonces sabía que, bueno, pues que había leído el manuscrito de Sergio en Vivir sin Jefe y que le había hecho algunas aportaciones, etcétera, etcétera, y me dijo, mira, Rubén, quiero que me acompañes de forma profesional, porque hasta ahora yo lo hacía de forma como altruista y como por ocio, ¿no? Con mis amigos y con mis conocidos. No, no, quiero que me acompañes de forma profesional, quiero que tú y yo nos encerremos un mes en mi casa porque he recibido una oferta de una editorial muy potente de Planeta y me han dicho que tengo un mes para escribir un libro que llevo ideando y que no soy capaz de bajar a tierra durante muchos años, ¿no? Y así lo hice. Me cogí vacaciones en mi trabajo y nos encerramos un mes en su casa. Trabajamos muy duro, más de 8 horas cada día en su libro y al final conseguimos escribir el método Bravo juntos, ¿no? Y claro, una vez más se abrió una nueva puerta en mi cabeza que fue algo que yo consideraba absolutamente imposible, que era escribir un buen libro, un libro verdaderamente cambiavidas como es el de Mónica, en 30 días, me di cuenta de que se podía hacer. Entonces, a partir de ahí desarrollé una metodología
para acompañar a personas que tuvieran esos niveles de exigencia que tenía Mónica en ese momento, profesionales como muy absorbidos por su propia agenda y que solamente disponían de un mes a lo mejor al año para escribir su siguiente libro. Bueno, pues este ejemplo me sirvió a mí para desarrollar una metodología para ofrecer a este tipo de profesionales. Sí, se puede escribir un libro cambia vidas en 30 días y yo fui desarrollando en mentorías uno a uno esta metodología con muchos profesionales a lo largo de estos últimos años. Hasta el punto de que cada vez más profesionales me pedían colaborar con ellos para escribir sus propios libros y ya no tenía más tiempo para atender a tanta gente. Y así fue como con un mentor, rompiéndonos la cabeza, él me propuso escribir el método, diseñar el método PowerRide. Es decir, ¿por qué no trasladas lo que haces en las mentorías personalizadas a un libro, o en este caso a 3 libros, que son 3 volúmenes, y una serie de vídeos que acompañen a la persona paso a paso a través de las 30 fases que haces con estos profesionales en 30 días? Y a mí me pareció una idea maravillosa y otra vez pensé, bueno, vamos a intentarlo, aunque yo creo que no va a ser posible, pero vamos a intentarlo. Lo intentamos, lo hicimos con tanto éxito, Ilse, que tú eres la prueba fehaciente de que esta metodología no solamente funciona, sino que funciona muy bien. Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? No puedo estar más agradecido al universo y a la vida, ¿no? Por haberme hecho visualizar cuál es mi camino y cuál es mi verdadero propósito. Wow, wow, qué historia tan maravillosa y tan inspiradora. Gracias, Rubén, por compartirla. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo terminas tú, que estudiaste comunicación, que trabajaste en agencias, dedicado a escribir? Porque además de que has escrito con otras personas sus libros, tú también eres autor de un gran número de libros. ¿Cómo terminas tú precisamente dedicado a escribir? Bueno, como te digo, yo desde que, vamos, desde incluso antes de tener recuerdos propios, ya tengo ahí como hojitas que guarda mi madre con historietas que me iba como inventando cuando aprendí a escribir, ¿no? Y, y es muy curioso porque esas historias tienen su planteamiento, su nudo y su desenlace. Es decir, que yo ya de forma un poco natural iba como absorbiendo la estructura que tienen los relatos, ¿no? Y ya desde pequeño tienen esta misma estructura. Son historias muy básicas, lógicamente, pero ya se intuye ahí una pretensión, ¿no? Oye, incluso de moraleja en algunas historias, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, sinceramente, Ilse, o sea, para mí el tema de escribir, bueno, el tema de escribir y el tema de leer, porque una cosa sin la otra para mí no tiene sentido, ¿no? Nace de una necesidad perentoria, de una necesidad intrínseca que es generar diálogos, ¿sabes? O sea, porque para mí la lectura mm, supone una puerta, una conversación privilegiada con seres que algunos conviven simultáneamente conmigo en este mundo, pero a los que yo no tengo acceso y ya me encantaría a mí poderme sentar a tomar un café con Yuval Noah Harari o con Byung-Chul Han, pero yo no puedo, seguramente esos señores ni tengan tiempo para dedicarme, pero gracias a sus libros yo puedo conversar con ellos. O sea, yo puedo hacerme partícipe de su mensaje y en mi cabeza puedo generar conversaciones con ellos porque, claro, habrá cosas que les dé las gracias por habérmelas trasladado y otras cosas con las que no esté de acuerdo. Y lo mismo me pasa a mí. Yo tengo la necesidad cuando, por ejemplo, en mi libro Reflexiones de película, yo tengo muchas pasiones, ¿no? Escribir es una de ellas, la música es otra de ellas, pero el cine a mí me apasiona el cine. Yo todos los días veo una película, Ilse, Wow. todos los días, sin excepción. Y no solamente veo la película, es que mm, a mí lo que más me gusta de la película es reflexionar después acerca de la película. Entonces, claro, esto a mí me lleva a que invierto mucho tiempo en este tipo de reflexiones como para que se pierdan en el olvido. Entonces, ¿qué hago? Escribo
también acerca de estas reflexiones, porque son reflexiones que no van solo sobre la película, sino que van sobre el sentido que la película le aporta a mi vida y creo que a la vida del conjunto de los mortales en general, ¿no? Entonces, el libro de reflexiones de película surgió porque yo colaboraba con un amigo mío que tiene un blog de cine y me decía, Carlos, ¿no? Me decía, tío, tus críticas de película no son críticas, son verdaderos compendios y yo creo que nadie se los va a leer porque son larguísimas, pero aún así, como te quiero mucho, los voy a poner en mi página web. Bueno, pues para sorpresa de ambos, descubrimos, porque eso se puede medir, que el tiempo de lectura en mis reflexiones era muy superior, pero como 15 minutos. O sea, 15 minutos en Internet son como 5 horas de una película en el cine, ¿no? O sea, es como algo que te vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser que alguien se pase 15 minutos leyendo en una página web? Pues sí, esto sucedía, ¿no? Con mis reflexiones. Entonces, claro, me llega un editor y me dice, Rubén, estas reflexiones que tú haces a mí me encantan y me gustaría hacer un compendio de algunas de ellas y llevarlas a un libro. Efectivamente, se publicó este libro y este libro a su vez propició una serie de conversaciones enriquecedoras, se generaron cineforums, conocí a un montón de gente brillante a raíz de tal. O sea, quiero decir con todo esto, no es por darme autobombo, lo que quiero decir es que el libro, la lectura y la escritura generan vectores de conversación que a su vez consiguen que esto mejore. Y cuando digo esto me refiero a todo en general. Este mundo, las personas que estamos en él, todo, las posibilidades de futuro, todo mejora en tanto en cuanto dialogamos más, conversamos más, aunamos los mensajes que llevamos en nuestros corazones, los comparamos, los hacemos luchar, los hacemos pelear, los hacemos que se abracen y de eso surge algo nuevo. Si nos callamos lo que pensamos, si no leemos lo que han pensado otras personas, estamos condenados a desaparecer. Wow. Rubén, y dicho todo eso, para ti, ¿qué son entonces los libros? Uf. Es que me haces unas preguntas que son como que me podría estar horas aquí hablando del tema, ¿no? Pero mira, tú que lo sabes bien, ¿vale? Cuando abres mi método PowerRide, ¿vale? Lo primero que encuentras así de grande es un aviso a navegantes, ¿vale? Pone aviso a navegantes. ¿Por qué? Porque en él explico al incauto, al inconsciente, al que todavía no se ha percatado de ello, que tiene en sus manos el arma más poderosa del mundo. El mismo arma en torno al cual se han configurado religiones, el mismo arma en torno al cual han erigido naciones, estados, sistemas económicos, corporaciones, deidades tan antiguas como Zaratustra, como Istar, como Zeus, Odín, Yahvé o Alá, dejarán de existir el día en que los libros ya no hablen de ellas. Deidades modernas como Apple, como Google, como Meta, como Messi, como Mbappé, como el mismo dólar, no regirían nuestras vidas si no estuvieran presentes en las cientos de miles de historias que nos contamos mutuamente los unos a los otros cada segundo de cada día en las redes sociales. En todos, sin excepción, late el poder inconmensurable de contar y contarnos quiénes somos, cómo sentimos, qué pensamos y lo que hacemos o lo que nos gustaría hacer. Y ese es nuestro poder. Ese es nuestro poder. Seamos o no seamos conscientes de ello, lo ejercemos todos los días, lo ejercemos cada segundo que pasa. Ahora bien, cuando te planteas escribir un libro, tienes que ser consciente de que al hacerlo es como si estuvieras en línea directa con uno de esos satélites que orbitan alrededor de la Tierra y están enviando señales constantemente hacia aquí. Tu mensaje, cuando escribes un libro, se estará emitiendo 24 horas, 7 días a la semana, aunque tú estés durmiendo, aunque tú te estés duchando, aunque estés haciendo el amor con tu pareja, incluso aunque estés muerto, se estará emitiendo. Siempre,
siempre estará ahí, disponible para alguien que esté dispuesto a leerlo, porque se sienta persuadido por tu promesa de transformación. Ahora bien, la cuestión aquí es, ¿qué uso vas a darle a ese poder? ¿Cuál va a ser la promesa de transformación que vas a dejar por escrito? Porque cuando asumes ese poder, también asumes una gran responsabilidad. Así es. Así es, yo creo que quienes escriben libros tienen una enorme responsabilidad porque esos libros pueden llegar a transformar realidades, pueden llegar a influenciar impresionantemente a quienes los lean para bien o para mal. Luego, desde ahí, estoy de acuerdo contigo en que es una enorme responsabilidad. Y desde el punto de vista de dedicarte a algo tan particular, porque es tanto exótico esto del coaching literario, ¿cuál ha sido, y ya hablando, digamos, desde el punto de vista del liderazgo para ti, de liderar y de emprender este proyecto tan genuino y tan poco común, cuál ha sido el mayor reto para ti, Rubén? Pues mira, esto es lo que te decía antes de la entrevista, ¿no? Que son este tipo de preguntas que realmente muy pocas veces nos paramos a reflexionar sobre esto, ¿no? Pero es muy importante reflexionar sobre el reto, ¿no? que ha supuesto para mí este proyecto. Y como seguramente le pasa a cualquier otro líder, yo creo que el mayor reto al que nos enfrentamos cuando cogemos las riendas de nuestro propio proyecto es el de la mentalidad. El de la mentalidad. Porque primero, lo primerísimo de todo, y si no, no va a haber manera de que esto funcione, tienes que creértelo tú mismo o tú misma. No te va a servir de nada que tu madre, que tu pareja, que tus amigos te digan lo buena que es la idea que has tenido. Porque al final todo va a depender de que tú creas en ella y salgas ahí fuera a inspirar y a motivar a los demás. Cuando tú tienes fe en lo que haces, todo cambia. Y la explicación, podríamos irnos a buscarla a la física cuántica y podríamos encontrar explicaciones científicas de esto que te estoy diciendo. Pero mira, te voy a poner una explicación mucho más filosófica, que es la que a mí realmente más me gusta, ¿no? Y esto es así, cuando tú tienes fe todo cambia, porque te entusiasmas con esa idea, te entusiasmas. ¿Y sabes de dónde viene el término entusiasmo? El término entusiasmo viene del griego. Yo es que en el instituto estudié latín y griego, como buen hombre de letras que soy, pues estudié latín y griego. Y entusiasmo viene del griego enceos. Enceos significa estar poseído por un dios, ¿vale? Esto es la etimología del verbo, o sea, del término entusiasmo. Etimológicamente hablando, una persona entusiasmada es aquella que tiene a Dios dentro y que siente que Dios habla por su boca, que se expresa a través de su mano, si en este caso nos ponemos a escribir, ¿no? Y no, a lo mejor hay gente que está pensando, este tío es un flipado de la religión. No, yo no soy una persona religiosa, ¿vale? Pero reconozco perfectamente cuando lo que digo o cuando lo que hago está conectado a una verdad mayor que yo mismo. ¿Por qué lo sé? Porque me entusiasmo, como me ocurre ahora mismo. O sea, estoy hablando y tengo los pelos de punta. ¿Bien? Y ese es el entusiasmo. Y el entusiasmo, queridos amigos, es lo más contagioso que existe. Lo más contagioso que existe. Mira, por poner un ejemplo, en los grandes relatos, como puede ser el Éxodo, ¿no?, de la Biblia, el libro por antonomasia, por más que Yahvé le entregue a Moisés las tablas de la ley, al fin y al cabo es Moisés el que tiene que bajar del monte Sinaí a dar la cara. Y tú te imaginas a Moisés pensando ahí arriba del monte Sinaí, ¿cómo demonios le cuento yo ahora esta historia a mi pueblo, ¿no? O sea, ¿qué cara van a poner cuando les diga que ha sido Dios y no yo quien ha esculpido estos 10 mandamientos aquí en esta piedra, ¿no? Y habrá quien piense que verdaderamente ha sido Dios quien ha tallado en la piedra los 10 mandamientos. Pero también habrá quien piense que Moisés, Mahoma o John Smith
Se inventaron una historia para vivir de ese cuento, ¿no? Ujú. Pero lo importante no es eso. Lo realmente mágico surge de que esos mesías se creyeron su propio relato de tal forma que se entusiasmaron con él y entusiasmaron a millones de personas en todo el mundo. Wow. Y entonces, si te entiendo, para ti el tema de creértelo y mantener el entusiasmo es parte de lo que ha sido como esas lecciones importantes de aprendizajes para ti al liderar este proyecto de coaching literario. ¿Es así? Exacto, es que todo, o sea, todo encierra una fe inquebrantable en tu proyecto, porque, como decíamos al principio, ¿no? Para mí uno de los valores fundamentales es la coherencia. ¿Por qué? Porque no hay nada más disruptivo, no hay nada más peligroso, si me apuras, para un proyecto que, primero, que tú detectes en él, tú como líder de ese proyecto, detectes en él incongruencias y que los demás que te rodean, por ende, terminen detectando en ese proyecto incongruencias. ¿Por qué? Porque para mí, imaginémonos que nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro proyecto, fuésemos una roca. Las incongruencias, la falta de fe en el proyecto, la falta de coherencia entre lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos y lo que hacemos dentro de nuestro proyecto, nuestra persona y ese proyecto, tenemos que ser absolutamente una unidad inquebrantable. Si tenemos dudas acerca de nuestro propio proyecto, es como que salen grietas en la roca. Las grietas en la roca, cuando llueve, y va a llover, se van a quedar con un mínimo hilito de agua. Ujú. Ese agua en la grieta, cuando hiele, que va a helar y mucho, porque cuando tienes un proyecto, llueve mucho y hiela mucho. Ese agua se va a convertir en hielo, las moléculas se van a expandir y la grieta se va a ensanchar. Cuando la grieta se ensancha, cada vez que llueve y va a seguir lloviendo, la grieta va a recoger más agua. Y cada vez que hiele, que va a seguir helando, ese hielo va a seguir ensanchando la grieta. Conclusión, moraleja de esta historieta que os estoy contando. La roca se va a terminar partiendo. ¿Me entiendes? Y si se termina partiendo, se acabó el proyecto. Entonces, es fundamental que nos entusiasmemos con nuestros proyectos, hasta tal punto que tengamos una fe inquebrantable en ellos. Y cuando digo inquebrantable, supone limar todo tipo de grietas para que el agua no quepa en ninguna rendija y que cuando hiele no se ensanchen esas grietas y la roca no se termina partiendo. ¿Y cómo limar esas posibles grietas desde tu experiencia como emprendedor, como una persona que está liderando un proyecto? ¿Cómo limar esas grietas, Rubén? Eso es lo más importante de todo, quizás. Esa pregunta es la madre del cordero, ¿no? Y por eso también en el método PowerRite se hace mucho hincapié en que primero de todo, primerísimo de todo, tenemos que descubrir quiénes somos nosotros en realidad. O sea, no vale de nada, aquí ya no vale de nada, somos adultos, somos seres que nos tenemos que considerar maduros, ¿vale? Puede que, bueno, pues eso, todos tengamos nuestras caretas y queramos aparentar con los demás, pero con nosotros mismos no sirve de nada hacernos trampas al solitario, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy coherentes, muy conscientes, muy maduros, muy consecuentes y darnos cuenta de quiénes somos en realidad. ¿Por qué queremos hacer las cosas en realidad? ¿Qué estamos persiguiendo en realidad? ¿No? Hacernos este tipo de preguntas es fundamental, porque si no te las haces, puedes cometer el grave error, porque yo a lo largo de mi carrera como coach literario he visto a muchas personas cometer este grave error
¿Y por qué es grave escribir un libro por envidia? ¿Por qué es grave escribir un libro porque mi competencia está escribiendo un libro? ¿Por qué es grave escribir un libro vendiendo algo que yo no soy? ¿Por qué es grave escribir un libro prometiendo algo que yo no puedo satisfacer? Porque vas a invertir un montón de horas, un montón de días, un montón de ilusión, de energía, de dinero, de tiempo. Vas a dejar de hacer millones de cosas por un proyecto que no está en consonancia con tu persona, con tus valores, con lo que tú eres, con lo que tú realmente quieres. Y cuando te des cuenta de todo esto, habrán transcurrido años. Y esto es como cuando alguien está en pareja con otra persona que sabe que no es el amor de su vida, pero dices, bueno, es que claro, ya le he metido tantas horas y tanta energía y tanto dinero y conocemos tantas personas en común que ya sigo adelante. Sí, todos conocemos esta historia, pero es triste, es una historia triste. Entonces, yo como coach literario, como profesional que soy de este ramo, yo no puedo permitir que bajo mi tutela se den estos casos si yo soy consciente de ellos. Entonces, para mí, cuando te pones a trabajar conmigo, lo fundamental y lo primero que tenemos que hacer es desnudarnos, literariamente hablando, y saber por qué estamos haciendo las cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás escribiendo? ¿De qué manera lo estás escribiendo? Con hacia dónde quieres llevar a esa persona al final de este camino de baldosas amarillas. Todo eso es muy importante establecerlo a priori, porque si dejas que la vida u otras personas te vayan respondiendo a esas preguntas, corres el grave riesgo de que al cabo de unos años te des cuenta de que has estado siendo incongruente. Y eso a mí me rompe el corazón, sinceramente. Y a mí también, y yo creo que por eso es que me dedico también a lo que hago, que es precisamente ayudar a las personas a que renueven su forma de liderar, porque muchas veces están liderando proyectos, empresas, equipos y no se han hecho estas preguntas, que si me permites hacer el paralelo, pues son exactamente las mismas preguntas que tú nos planteas bajo la posibilidad de escribir un libro que de liderar un equipo, una empresa, un emprendimiento o lo que sea. ¿Quién soy? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis valores? ¿De dónde surge ese entusiasmo? ¿O no tengo entusiasmo? ¿Y qué me dice eso al respecto de mí, Exacto, de ese exacto. proyecto? ¿Qué tanto estoy confiando en mí? ¿Cómo está mi confianza y mi certeza frente a lo que sea que estoy haciendo? Y todo tiene un propósito. Y yo creo que a mí lo que me llega, y acá digamos la reflexión para los líderes es eh, mucha más conciencia de lo que están haciendo. Rubén nos lo cuenta de lo que significa escribir un libro, pero pongámoslo en paralelo, mucha más conciencia de qué significa ser líder, qué significa tener la oportunidad de impactar a otras personas o de generar conversaciones como con los libros o de generar cambios en las personas o ni siquiera únicamente en las personas. Finalmente, un líder inspira a otros a moverse a un proyecto, de algo que no existe a algo que existe, de algo Eso es. que empezamos a hacer tal venta y luego logramos tal resultado. Es lo mismo. Entonces, a mí lo que me llega, Rubén, y gracias por esa manera literaria y tan metafórica y tan clara de contarlo de lo que significa un proceso de generación de un libro, con lo que significa también desde mi mirada y desde mi experiencia hacerse cargo de la vida porque pues uno no puede liderar a otras personas si primero no se lidera a uno mismo. Entonces, muchas gracias por esa reflexión tan maravillosa que nos has compartido sobre el papel que ha jugado todo este proceso de trabajar en ti, de la confianza y demás para liderar tu proyecto. Mm. Y eso me lleva a preguntarte entonces, ¿qué papel juega el autoconocimiento para llevar un Pues proyecto como el que tú lideras? yo Rubén. creo que, yo creo que quien nos esté escuchando ya responde un poco a esta pregunta, ¿no? Pero, o sea, el tema, la metáfora, ¿no? De la roca y de la grieta y de cómo corremos el riesgo de resquebrajarnos es un poco la respuesta a esta pregunta. Pero mira,
Sé que este aforismo está muy manido, también porque es muy antiguo, pero creo que no ha perdido ni perderá jamás vigencia, que es el de conócete a ti mismo, ¿no? Es el aforismo que, bueno, pues que estaba inscrito en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, y para mí ese aforismo, ese conócete a ti mismo es la clave para ser coherente, para poder entusiasmarte con lo que tú eres, para poder sentir, para poder creer, para poder pensar y para poder hacer desde lo que se es, sin grietas y sin fisuras por las que no entre el agua, proyectando un mensaje absolutamente compacto y alineado con tus valores, con tu propósito. Te juro que no hay nada más persuasivo, más magnético y que más ganas de seguir que a una persona que proyecta esa confianza absolutamente ciega en el mensaje que tiene que traer. Cuando esa persona se entusiasma con su mensaje, cuando esa persona demuestra con prueba social, con testimonios de otros, que su mensaje les ha transformado, cuando todo eso encierra una lógica que resuena dentro de ti, y cuando no hay ni un mínimo detalle, porque, a ver, todos somos mayorcitos y todos sabemos cuando algo nos chirría, Ujú. cuando algo no termina de encajar, cuando un gesto, una posición, una postura, un mensaje, una frase, una página web, un libro, es impostado, ¿no? A lo mejor, como diría Abraham Lincoln, se puede engañar a muchos durante poco tiempo, se puede engañar a pocos durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Pues esto es así. Y no se trata de engañar, al contrario, se trata de decir la verdad. ¿Qué verdad? La tuya, en la que tú tienes fe. Porque si ni siquiera tú tienes fe en esa verdad, entonces, ¿qué demonios estás haciendo perdiendo tu vida hablando de algo en lo que ni siquiera tú crees? De verdad, o sea, vuelvo a repetir, me parte el corazón conocer el caso de una persona que esté dedicando su vida, su tiempo, a cosas en las que ni siquiera ella cree. ¿Con qué afán? ¿Enriquecerte vampirizando a los demás? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Ese es el legado que quieres dejar en este mundo? Hay más personas mirando. Quizás tus hijos, quizás tus padres, quizás tus amigos. Alguien se está decepcionando brutalmente con tu ejemplo. No, 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 por ahí no es, por ahí no es. Absolutamente, absolutamente. Una invitación a la coherencia, a dejar un mensaje trascendente independientemente de que seas o no escritor. Finalmente, todos nos comunicamos, todos contamos historias en nuestro quehacer, en el trabajo, con nuestros equipos. Y al margen de eso, lo importante es ser coherente, contarse la verdad y hablar con la verdad porque que las personas, como dice Rubén, lo perciben. Rubén, hablando ahora de escribir un libro, desde tu hacer, desde tu experiencia, ¿quién puede escribir un libro? ¿Quién puede escribir un libro? Pues, a ver, sinceramente, todo el mundo puede escribir un libro. Y ahora bien, la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando dirá, claro, ¿qué vas a decir tú que eres coach literario? Pues no, querida amiga, querido amigo, no me malinterpretes. Yo estoy diciendo que todo el mundo puede escribir un libro y no por ello estoy diciendo que todo el mundo debería escribir un libro. Pero yo no soy quien para determinar quién puede y quién no debe escribir un libro. La verdadera cuestión aquí es si queremos escribir lo que yo denomino un churrilibro, que es esa nueva y sofisticada forma de censura que lo está infectando todo con el ruido que genera lo banal, o un libro verdaderamente cambia vidas. Una obra que realmente ayude a transformar para bien, por favor, la vida de otras personas, ¿no? Y de nuevo, aquí la respuesta sería que cualquiera
puede escribir un churrilibro y cualquiera puede escribir un libro cambiavidas. La diferencia estriba en el propósito, en el por qué, en el para qué, en el para quién, en el cómo, ¿vale? De cara a la galería, podemos tratar de falsear la realidad. Una vez más, como decíamos antes, como decía Lincoln, se puede engañar a unos pocos durante mucho tiempo, se puede engañar a muchos durante poco tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Y si en tu foro interno deseas escribir un libro porque te sientes amenazado por tu competencia y a lo que aspiras es a machacarla o a imponer tu mensaje a toda costa, tienes que ser honesto contigo mismo. Y si quieres que te vaya bien, fíjate lo que te voy a decir, incluso deberías decirlo abiertamente. Porque una vez más, tu mensaje absolutamente coherente va a atraer a muchos que se sentirán reflejados en ti. Por decirlo de alguna manera, te convertirás en un Lord Sith del lado oscuro. Eso sí, no cuentes con mi ayuda. No cuentes con mi ayuda. Ahora bien, si deseas emplear el arma más poderosa del mundo, si en lugar de construir una estrella de la muerte, deseas construir una estrella de la vida, para compartir un mensaje verdaderamente transformador, que haga de este un mundo mejor, que cambie para bien cientos o incluso miles de vidas, comenzando por la tuya, ahí sí estaré encantado de ayudar. Wow. El poder de los libros, el poder de la lectura y de la escritura. Para las personas que quieran estar mejorando continuamente, ¿qué papel pueden jugar los libros para el crecimiento personal y profesional, Rubén? Bueno, pues como ya me vais conociendo un poco, voy a utilizar otra de mis parábolas filosóficas, ¿no? Esta vez voy a traer a colación a Platón. Platón estaba convencido de que todos los seres humanos, ya por nacimiento, somos perfectos. Perfectos, ¿no? Y esta es una fe que él tenía y la transmitía con entusiasmo hasta tal punto de que la gran mayoría de la humanidad se la ha terminado creyendo y de hecho el cristianismo no es más que una evolución de la filosofía platónica. Entonces, Platón decía, los seres humanos ya por nacimiento somos perfectos. ¿Por qué? Porque llevamos de serie todo lo necesario para ser felices, porque provenimos del mundo de las ideas. Somos una idea de Dios. Y como Dios es infalible, como tal, nosotros que somos ideas de Dios, somos inmejorables. Inmejorables. Solo hay un pequeño problema, decía Platón, que al nacer, al llegar a este mundo, del mundo de las ideas bajar al mundo terrenal, sufrimos un proceso de amnesia y se nos olvida todo. Se borra la memoria, quedamos en blanco. De modo que el objetivo de nuestra vida, según Platón, es recordar las ideas. Del latín recordis. Como os he dicho, yo vengo de estudiar latín y griego. El latín recordis significa volver al corazón. Recordar. Recordis es volver al corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se hallan las ideas, los recuerdos de nuestra perfección divina. Ok, ¿por qué os cuento todo esto? Porque tanto para Platón como para su maestro Sócrates, como para su discípulo predilecto, que era Aristóteles, no existía mejor manera de aproximarse a la verdad del corazón que dialogando. De ahí que Platón se dedicara durante toda su vida a dos cosas fundamentalmente, a dialogar y a escribir sus famosos diálogos, los diálogos de Platón. Yo en este sentido, como me considero un platónico empedernido, para mí la mejora continua pasa sí o sí por el diálogo. A mí me encanta dialogar, me encanta contrastar las ideas de mi corazón con las ideas que otros albergan en sus propios corazones. Yo aspiro a recordar cómo ser feliz antes de morirme. Y por eso me afano en dialogar con las personas que más se han aproximado a esa verdad. Si están vivos y puedo hacerlo en persona, me encanta hacerlo en persona. Pero, ¿qué ocurre si esas personas ya están muertas o siguen vivas,
pero están tan ocupadas con otras cosas o con otras personas más importantes que yo. Pues ocurre que si fueron lo suficientemente generosos y lo suficientemente previsores como para dejarnos por escrito las instrucciones para recordar, me tiro de cabeza a dialogar con ellos a través de sus libros. Y puedo jurarte que los mejores diálogos que he mantenido en mi vida han sido y serán a través de los libros. De modo que no exagero ni un ápice cuando te digo que nos estamos jugando la vida si no leemos y si no escribimos para propiciar esos diálogos, porque nuestra felicidad está en juego y depende de ellos. Wow, wow. Para que las personas se puedan poner en contacto con esto de dialogar, de poder buscar esa felicidad y esa verdad en el corazón. Y ya hablando, y para, digamos, ir como cerrando la entrevista, o este maravilloso diálogo, más bien, llamémoslo así, ¿qué recursos le recomiendas a quien quiera empezar a incursionar en el tema de o de ser más coherente, o de conocerse mejor, o de materializar una idea que escribir? O sea, ¿qué recursos le recomendarías a las personas que nos están escuchando? Pues mira, como te digo, o sea, mis pasiones son los libros, son las películas, son los documentales, es la música. Y en todos estos aspectos del arte, de la comunicación humana, podemos encontrar millones de motivos para poder hacerlo, ¿vale? Pero para poder, yo qué sé, para que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando puedan sentir si hay un libro cambiavidas latiendo dentro de ellos y si desean explorar esa sensación maravillosa que es darlo a luz. Lo que pasa es que me llevaría horas empezar aquí a hacer un listado, ¿no?, de películas, de libros, de canciones que yo creo que propician ese placer, ¿no?, en el fondo, que es dialogar a través de la escritura. Lo que pasa es que la buena noticia es que ya están recopilados. Ya los he recopilado, los he condensado en una masterclass que, si queréis, podéis ver gratuitamente entrando en mi página web, que es www.coachingliterario.com, y ahí, nada más acceder, tenéis la masterclass para que, bueno, pues podáis disfrutarla. Dura aproximadamente 1 hora y en ella, pues aparte de recomendaros un montón de aspectos que, bajo mi juicio, deberíais plantearos antes de poneros a escribir un libro, también os doy las claves y os doy herramientas sobre cómo se puede hacer. E Ilse lo sabe, incluso hay una playlist que se llama Coaching Literario, que la podéis encontrar en Spotify, con la música que yo me pongo y que Ilse me consta que se pone cuando nos ponemos a escribir, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, ahí podéis encontrar prácticamente todos los recursos necesarios básicos como para hacer vuestros pinitos y, por supuesto, a través de mi propia página web o a través de Instagram, @coach_literario, podemos entrar en esa rica conversación, podemos abrir líneas de diálogo. Yo dialogo a través de Instagram diariamente con decenas de personas, me encanta hacerlo. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa que decirme, si os ha horripilado esta conversación, si os ha encantado, si os ha suscitado reflexiones, estaré encantado también de, bueno, pues de que podamos compartir por ahí. Tengo un correo electrónico que también podéis encontrar en mi página web, que es hola@coachingliterario.com, pero bueno, yo creo que por Instagram podemos dialogar perfectísimamente y, bueno, pues ahí estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, ya saben entonces dónde pueden contactar con Rubén, dónde pueden seguir inspirándose, dónde pueden entrar en diálogos que nos permitan o que les permitan crecer, mejorar, sacar esa verdad, ser coherentes. Y de mi parte, Rubén, te doy las gracias por tu generosidad, por esa energía tan
hermosa y especial que le pones a todo lo que haces, a la forma como explicas todo. Yo particularmente me he gozado de esta conversación. Te doy las gracias por tu tiempo, por tu generosidad infinita, y sabes a lo que me refiero. Y a todos que han llegado hasta este momento de la entrevista, les doy las gracias por estar acá, por llegar a este momento donde estamos cerrando este maravilloso diálogo que hemos tenido con este invitado tan especial, que nos ha invitado a confiar, a ser coherentes, a dialogar a través de los libros. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ti, Rubén. Hasta pronto. Un beso enorme. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.